mexicana o mexicano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos están escuchando. Miércoles de Cafeteando Derecho, y en esta ocasión, como en todas las demás, recuerden que el objetivo de este programa es que estén mejor informados, mejor toma de decisiones. Por eso siempre traemos especialistas en las respectivas materias para efectos de que ustedes también tengan de perdida un conocimiento básico cuando vayan con un abogado, de perdida sepan defenderse un poquito ahí. Entonces, pues más que nada es eso, y traemos temas de actualidad, como en el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir, Sara? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Cafeteando Derecho. Felices de estar otro miércoles con todos ustedes y pues más con nuestra gran invitada, la licenciada Karina Cepeda Pineda. Bienvenida a Cafeteando Derecho. Fíjate, ella, les platico, ella es juez de distrito especializada en penal, en el ámbito penal. Y pues nosotros ya teníamos muchísimas ganas de invitar a un integrante del Poder Judicial, y qué honor tener a una juez con nosotros, pues para que nos platique un poco con esto de que todos escuchamos en el radio, vemos en la tele, que está pasando una situación de modificación al Poder Judicial. Pues queremos que compartir aquí con todos ustedes pues de qué va esta modificación. Así es. Pero sobre todo, más allá de qué significa esta modificación, ¿qué es el Poder Judicial? ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué ¿Hasta dónde abarca? Judicial? La mayoría sabemos y nos enseñaron pues que el México está dividido en tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, aunque el nos quieran desaparecer uno. No, pues nunca no lo pueden desaparecer. Pero el ejecutivo, pues todos votamos por él o votamos si se elige al que tenga más votos, ¿no? Los legisladores, que son los senadores y diputados, también los tenemos bien identificados. Lo que sí no tenemos muy bien, a lo mejor en nuestra vista, es al Poder Judicial. Y a veces ni los conocemos. Pues no, es que es raro, realmente ahora sí que solo las personas que pero nos por dedicamos, eso lo traemos. nos dedicamos a la área legal, pues conocemos ahora sí lo que es perfectamente el Poder Judicial. Pero bueno, yo ya sin tanto preámbulo, pues yo quiero darle de nuevo la bienvenida a la licenciada Karina y pues que nos platique un poquito qué es el Poder Judicial. Ahora sí que en palabras para todas las personas que nos escuchan, nos gustaría que nos explicaras un poquito qué es el Poder Judicial. Bien, antes que responder a esa pregunta, les agradezco la invitación y es muy buena oportunidad sobre todo para compartir y la experiencia en lo personal como juez, como miembro integrante del Poder Judicial, y también pues que conozcan lo que es el día a día, la tarea en general. Nada fácil. Sí, y en un lenguaje llano que todos podamos de esta manera tan relajada esta contribución de información. Gracias por la invitación. Pues como mencionabas, el Poder Judicial pues es un poder distinto al Poder Ejecutivo, Legislativo, con facultades exclusivas e independientes, y entre ellas pues es preservar todo el orden constitucional, interpretar la ley y también a través de sus distintos integrantes también intervenir cuando un acto, omisión de autoridad o alguna ley pudiera violentar derechos humanos en general, como un derecho humano a la salud, derecho humano a la nacionalidad, a la identidad, a los impuestos. Bueno, en un tema tributario también, o el derecho humano a la educación, o desde el Poder Judicial interviene a manera de ejemplo desde un joven que está estudiando y quiere participar en la escuela y quiere llevar el cabello largo, y de acuerdo al desarrollo de su personalidad y ese derecho exclusivo, pues ya le asisten estos derechos, y es cuando el Poder Judicial también pudiera intervenir a través de sus distintos organismos, y el Poder Judicial lo compone desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura, los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito, ahora los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito y el tribunal electoral, ya con las distintas facultades. Pero ya concretamente, para no extender ya en las facultades que cada uno tiene, en general tenemos una misión titánica en el Poder Judicial. No es fácil. Sí, y precisamente tenemos de manera constante esta capacitación,
tenemos la carrera judicial, el porqué de la carrera judicial, por qué se crea un Consejo de la Judicatura a partir de la reforma constitucional de 1994 y la importancia de este Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial que se implementó a nivel constitucional y después ya en la ley orgánica, fue precisamente porque había un reclamo de la sociedad en general social, concretamente de que no existía transparencia en las determinaciones, que había jueces u operadores jurídicos que eran designados políticamente, no había una transparencia incluso de quién quisiera participar en el Poder Judicial o que era exclusivo para determinado élite. Y se crea el Consejo de la Judicatura. Se supone que más bien con la finalidad de frenar eso. Exacto. Entonces, creo que, estamos como sí. que yendo para atrás. Sí, era un reclamo social. El reclamo social de ahorita de parece oscuridad ser diferente, poder, ¿no? pues, estaba más. Sí, desde 1994, entonces se gesta y quienes lo apoyaban este cambio radical en esta supervisión, vigilancia en el Poder Judicial y que existía un órgano administrativo que lo vigilara, precisamente, y era un clamor social, desde catedráticos, desde operadores jurídicos, postulantes. O hasta los propios gobernados, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Será que tuvo mucho que ver? Mira, no sé, nosotros desde el primer programa hemos estado platicándole a las personas que la Constitución de México, bueno, a partir de la reforma de 2011, reconoce ya más como claro lo de los derechos humanos. Y pues ustedes, el Poder Judicial, es precisamente este poder, a través de los jueces de distrito en amparo, quienes se encargan de velar que las autoridades no violen los derechos de las personas. Sí. Entonces, no sé si a partir también de esta reforma del 2011, de los derechos humanos de todos, ¿no? De todos Sí, los no que, nada más que de queremos que las autoridades hagan su chamba apegada a derecho. ¿Será también que creció mucho más el Poder Judicial? Sí, porque al final el derecho no es estático, el derecho se transforma como va transformándose la sociedad. Entonces, por ejemplo, los medios tecnológicos ya requieren del uso, la tecnología requiere ya de la intervención también del Poder Judicial. Hasta de la legislación para eso. Exacto. Cosas que no han estado normadas, pues también hay que... Exactamente, ¿no? O tratándose de menores o que de alguna manera pues no tenían voz ni voto, ¿no? Y cómo va evolucionando el sistema jurídico, que dice, oye, quiero escucharlos y para mí es importante escucharlos y saber qué también quieren ellos. No es un cero a la izquierda y tiene derecho a intervenir en toda su vida y también ser escuchado y saber porque también tiene derechos, también tiene derechos humanos. Sí, exactamente. Entonces el sistema jurídico cambia y se transforma y nos transformamos todos y los amplía, ¿no? Crece muchísimo, a mí infinidad, desde la ciencia, por ejemplo. Entonces, y precisamente pues tampoco el Poder Judicial debe permanecer estático, sino vamos en esa capacitación constante y que de ahí la reforma desde de 1994 a 1999, donde aparece el Consejo de la Judicatura como clamor social para dar esa certeza jurídica también, y aparece e implementa la carrera judicial, y no solamente desde el punto de vista del escalafón, ¿no? Sino como una necesidad de permanencia y capacitación constante a través de la escuela judicial, y también donde precisamente se da esa transparencia para los concursos de oposición libres o algunos propios del poder Judicial, y donde se da esta transparencia y donde se legitima el Poder Judicial de alguna manera, decir, mira, estos somos, eso estamos haciendo, estamos siendo supervisados, estamos transformándonos junto con la sociedad de acuerdo a las necesidades de la sociedad, pero sí con un alto grado de responsabilidad de una capacitación constante gracias a la Escuela Judicial. Sobre todo también. eso, la capacitación constante. Mucho se habló por ahí de que cualquier egresado de la universidad podía impartir justicia a ese grado, ¿no? Claro que no. Claro que sí, no. No. Y aparte, sobre todo por el hecho de que en el Poder Judicial o la mayoría de las autoridades judiciales tienen que velar, pues, por los derechos de las personas, ¿no? De los derechos gobernados. que están consagrados en la Constitución y que son de las cosas que nosotros aquí queremos, obviamente, resaltar. ¿Cuáles son nuestros derechos? Y si tú crees que tus derechos están siendo violentados por alguna autoridad, desde el policía, alguien en el Seguro Social, alguien en el Infonavit, en el ayuntamiento, escuela. la delegación, cualquier
ente de poder que tú creas que te está causando un perjuicio, pues tú tienes una herramienta y esa herramienta se llama poder judicial. O sea, tú puedes acercarte a, bueno, tienen abogados ahí mismo o con cualquier de defensoría pública y pedir un amparo porque las autoridades tienen que respetar tus derechos. Y quienes determinan que lo tienen que cumplir, pues en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, creo yo que es un tema donde las personas que trabajan en el Poder Judicial, pues sí tienen que estar preparadas en esa circunstancia. Y como tú dices, a lo mejor desde el 94, con esta especialización, se vuelve algo como tu vida, ¿no? O sea, tu carrera profesional está avalada por el Consejo de la Judicatura a través, me imagino, de los cursos que toman, ¿no? Sí, sí, y la ventaja es que precisamente la carrera judicial se creó para este tema de transparencia, este tema de capacitación constante, pero no solamente para jueces y magistrados, sino todos los integrantes del Poder Judicial. Tenemos una capacitación constante desde el oficial administrativo, diplomados constantes, certificaciones, especialidades. Para poder ir ascendiendo, en ¿no? este escalafón, y no nada más es la carrera judicial, esta oportunidad y esta posibilidad de que se te reconozca este escalafón y de manera gradual ascender, sino también es esta permanencia, esta experiencia, estos conocimientos. Entonces, incluso desde ser oficial administrativo debes de contar con conocimientos básicos, no llegar a experimentar o la curva del aprendizaje que se le llama, sino llegar y va a quedar el más calificado. ¿Y quién se encarga precisamente de eso? Pues es el Consejo de la Judicatura, que pertenece al Poder Judicial, a través de estos mecanismos, exámenes, valoraciones y es gente capacitada. Sí, y está lista desde el oficial administrativo, que tiene que ser licenciado en Derecho, y de alguna manera está reglamentado ya que presente un examen en 3 bloques, y si no lo pasa, pues va para afuera. Entonces, las personas, no hay oportunidad de llegar de cero y decir, bueno, vengo a aprender. Menos llegar de cero a un puesto medio. A resolver un asunto penal. Sí, es un sentido de responsabilidad. Igual un secretario llega, pero ya tuvo esa formación de oficial administrativo, ya tuvo quien le enseñó, ya tuvo quien le guió, quien le dio dirección. Quien lo evaluó apenas. Y quién lo evaluó, ¿no? Y también tiene estos cursos y especialidades, y de alguna manera, ¿qué es lo que va a hablar a ti? ¿Qué es lo que te va a calificar? Pues tu currículum. Tengo todos estos cursos. Entonces, en el Poder Judicial no es negociable. No es negociable que no tengas esa capacitación constante, porque te la brinda el Consejo. Por ejemplo, en el Poder Judicial le enseñan a las personas a hacer sentencias. Sí. Te dan una metodología, sí, claro. O sea, aprendes a hacer eso. Desde técnicas de estudio, ¿no? Sí. ¿Cómo qué materias recabar fuente qué tipo bibliográfica. De cursos te dan? Por ejemplo, te dan desde cursos de docencia, por ejemplo, para secretarios que quieren dar clases, magistrados, jueces, para evaluar y saber qué rubros vas a tomar en cuenta, por ejemplo, o también metodología en la información, hasta fuentes bibliográficas, cómo tomar notas, desde lo más básico y elemental, cómo hacer una investigación de campo o una investigación distinta. Pero para tu trabajo, o sea, si yo quisiera, bueno, no, ya no quiero, ¿verdad? Pero si yo quisiera, o sea, si alguien entra, si alguien llega al Poder Judicial y acaba de salir de la universidad. Ajá, en el supuesto del recién egresado. O no egresado, no sé, un 7º semestre. Que ya quiere entrar. Semestre. ¿Cómo él haría para decir algún día quiero ser juez? O sea, de repente la reforma dice, ya podría ser juez. Sí. Pero la realidad, en el supuesto que todavía vivimos, donde los capacitan, ¿cuál sería su camino natural? Mucho por recorrer. Antes sí se permitía que si eras estudiante, que pudieras pertenecer al Poder Judicial como oficial administrativo. Ahora, dado precisamente como les comentaba, que el sistema jurídico evoluciona y la carga de trabajo evoluciona también de manera abismal, sí se requiere que sean ya licenciados en Derecho y que incluso pasen ese examen de inicio, y también hay cursos para cómo redactar una sentencia,
cómo analizar un concepto de violación. Porque hasta para redactar. ¿Qué es un concepto de violación? Cómo identificar la litis, ¿no? Claro. Ajá, Y se sí, evalúa sí, sí. y lo vas llevando de la mano, incluso los secretarios que están en la escuela judicial, precisamente preparándose y especializándose para ser secretarios. Los mismos integrantes del Poder Judicial los capacitamos, somos tutores, tenemos rúbricas y aspectos para calificar en un proyecto y detectar áreas de oportunidad o muchas áreas de oportunidad, y es cuando se va dando la formación, pero no nada más la formación académica, sino práctica. Y a la par tienen que estar trabajando. Claro, también. totalmente. Digo, ellos entran a las 7 de la mañana y a las 9 de la mañana ya tienen que estar trabajando y se llevan tarea O adicional. sea, su capacitación es de 7 a 9. Sí, se llevan tarea adicional. Esto cuando tú dices la litis es lo que la gente a lo mejor cree que es lo fácil de ser juez. ¿Qué es la litis? Es, tenemos un problema aquí y tenemos otro problema acá. Bueno, más bien, una persona quiere esto y la otra persona quiere esto. Entonces, la litis es el problema, que hay que saberlo identificar. Entonces, a la gente, pues hay que, bueno, no toda la gente llega así, a ver, dame la litis. Pues hay que conocer Habrá el sí. asunto, hay que Habrá ver gente esto. que se sepa expresar y habrá gente que Pero no. cuando tú sales de la universidad, No. pues no. apenas Sí, sabes qué es la vida. Sí, son herramientas y la experiencia, insisto, no nada más los conocimientos, sino la experiencia te lo va dando. Hasta cómo agarrar el expediente, ¿no? No, y desde que llega una demanda, un oficial que va de la mano entre esta experiencia práctica de todos los días que recibe, Claro. por ejemplo, en amparo, 100 demandas de amparo en un solo día, Imagínense, 100 en un solo día. y esas son pocas. Y hasta yo- atinarle, ¿qué No, y sabes quiere? que también pienso que hasta a la veces ni los abogados te pueden expresar bien la litis. Exactamente. Ajá. Y entonces tú Para ya sabes empezar, si sí. previenes, o sea, el oficial administrativo Sí. tiene que tener una capacidad porque es el primer filtro. Sí. Incluso el oficial debe de contar, o sea, el recién egresado, el que pasó esta primer base Si él de lo evaluación, entiende, él debe ya de incluso hasta llegar con una propuesta de decir, oye, De no me proyecto. preciso bien la litis creo o no que no, entiendo cuál ajá, es la creo que no la litis, vemos. está confundido, lo prevenimos y demás, ¿no? Vamos O- a decir que la litis es el problema de la sí, es la controversia. La La controversia controversia. de las Y para partes. determinar a quién le asiste la razón, se pudiera decir, y como siempre, pues seguramente va a haber alguien inconforme Claro. en la determinación por Sí, ese tema de sí, controversia. Siempre, si alguien te ama, siempre va a haber alguien que te va a odiar. Eso es siempre. Bueno, ahí vamos a resolver otro tipo de litis. Sí. Pero no, esta es muy interesante y qué padre que, bueno, ya uno hubiera querido que le enseñaran cuando salió de la universidad. Ese tipo de cosas tan interesantes. Sí. Porque en la universidad te enseñan 1000 cosas, pero no a No cómo hay como saber la trabajar en el práctica Poder también. Judicial. Es algo que, pues, qué padre que en el Poder Judicial hagan ese tipo de cursos, porque le hacen la vida más fácil y hacen que su gente sea tan profesional como lo hemos visto. Y ¿no? eso es a nivel, ahorita vamos a nivel oficial. Sí. Pero bueno, seguimos platicando aquí con la licenciada Karina y pues regresamos. Vamos a un corte comercial en Cafeteando Derecho. Antes de continuar aquí con la participación de la juez, que muy amablemente nos está explicando su experiencia, tanto lo que es jurisdiccional y judicial, con todo esto que vive ella al día, quiero recordar que el teléfono en cabina es el 664-599-9446 para cualquier aclaración, sugerencia, comentario al respecto. Aquí estamos pendientes de su mensajito vía WhatsApp. Y bueno, ahorita que nos platicábamos ya de la carrera, de la especialización de la carrera judicial, pues nos quedamos en los jóvenes que van saliendo de la universidad, pero luego de estos chicos que ya son oficiales, ¿cómo siguen subiendo y cómo siguen llevando más cursos, más exámenes, hasta llegar a dónde? ¿Nos puedes platicar? Digo, de manera simultánea, tanto el oficial administrativo como el secretario o ya el juez o magistrado, pues de manera constante están recibiendo esta capacitación, y tal vez en el horario de trabajo no puedas, tal vez lo haces el fin de semana y con el uso de la tecnología ahora está de manera virtual, distintas modalidades y que te las brinda la carrera judicial a través de la escuela judicial. Y entonces abona no nada más la experiencia. Y de lo que se hablaba de la carrera judicial no nada más es la posibilidad de que se te reconozca esta posibilidad de ascender, ¿no? Sino de permanencia, esta independencia, autonomía e imparcialidad, y dotar al Poder Judicial
de ello, libre de toda injerencia, intereses personales, intereses políticos, algún otro índole, y también desde ahí preparar no nada más al oficial y secretario, ¿no? Que también estén en la misma línea y estén en esa misma línea de excelencia, profesionalismo, de capacitación constante, precisamente para que cualquier determinación que se emita pues sea en pro de la administración de justicia y libre de cualquier presión política o interés personal. Entonces está después del oficial administrativo, pues se ven competencias de algún posible oficial administrativo que pueda ser secretario, que tenga interés y compromiso de seguir y continuar capacitándose, que haga esta especialidad, curse esta especialidad, que es uno de los requisitos para poder ser secretario del Poder Judicial. Es decir, no cualquier persona, aun cuando tenga la capacidad, aun cuando tenga la experiencia, aun cuando tenga, se pudiera decir, los conocimientos básicos, puede ser secretario, sino precisamente como presupuesto es cursar esta especialidad donde va a aprender a cómo redactar una sentencia, a identificar lo que mencionábamos anteriormente, muchos rubros, y entonces pasa esta especialidad y existe un listado donde puedes tomar... Como convocatoria, ¿o no? Ya listado de aprobados Okay. De los que a nivel pasaron nacional. el examen. Sí, y por o sea, ejemplo, aparte. sí, Ajá. sí, digo porque al final esa es la ventaja de la escuela judicial y la carrera judicial, que existe transparencia, existe una evaluación, incluso hasta puedes impugnar esa evaluación si no estás de acuerdo qué Wow. rubros me Qué padre. calificaron, tanto desde el secretario Todo como súper juez o claro es magistrado. lo que veo. Todo Transparente. Y regulado, Ajá, y regulado. ¿Tú podrías decir, de acuerdo a tu experiencia, que hoy, antes de esta reforma, cualquier persona que estudiara, fuera dedicado y pasara los exámenes, podía llegar a ser juez? Hoy te refieres. Bueno, o en esta general, carrera, o en general. dentro del Poder Judicial. Creo que si tenemos un título de licenciado en Derecho, tenemos una capacidad, tenemos conocimientos generales. Me refiero al tema de no conozco a nadie, no conozco a ningún juez. Por mis méritos propios puedo llegar. Claro, o sea, por supuesto. tú has visto, te consta y te queda claro que sí funciona. Por supuesto. Digo, yo tengo como experiencia, estuve en un tribunal unitario y éramos 7 compañeros. Yo llegué y fue como de manera provisional y me quedé, y éramos 7 compañeros que concursaron. Ellos duraron 8 años concursando cada año. Ay, wow. Para juez, y es dedicarte a estudiar tus vacaciones de diciembre. Porque todo mundo tiene las mismas 24 Sí, horas. O sea, haces tu chamba más estudias. Y estudias y la familia se va contigo y sacrifica, ¿no? Sí, sí, es un área Sí. muy sacrificada también de la gente. Y aparte del la Poder Judicial. magistrada con la que trabajamos era y sigue siendo muy, muy exigente y muy profesional. Entonces, de tal manera que no había concesiones, no era tu trabajo, y después, si tienes oportunidad, sigue estudiando. Y de este grupo somos 5 jueces, algunos ya magistrados, que con ella nos formamos. O sea, hay oportunidad para los que... Hay oportunidad para quien quiera, y sobre todo que tenga ese compromiso con el Poder Judicial, ¿no? Más allá de un interés personal, decir, oye, es un servicio que brindamos a la sociedad y es un compromiso para la sociedad. Y aparte de eso, estoy viendo que la capacitación no solo es necesaria, sino indispensable. Indispensable, sí. No, pues qué padre que hasta hoy ha sucedido de esa manera. Ojalá que, a pesar de que esto que se escucha de la reforma y que quieren hacer, pues la gente también entienda que, pues aquella gente que quiera entrar al Poder Judicial, pues no es así nada más. Bueno, ya voy a ir a trabajar y voy a decir para quién empezar, ganó. ahí nadie está de adorno. Para empezar. Yo creo que aún así la dinámica que tiene el Poder Judicial no va a permitir que la gente que no estudia subsista. Exactamente. Y que la gente que no tenga ganas de trabajar subsista. Sí. Porque es algo que también pues te queremos preguntar, es cómo es ser un trabajador del Poder Judicial, cómo es su vida, tu día a día, cómo es su vida, porque nosotros sabemos que pues tienen una vida bien difícil porque son la carga muy de dedicados, trabajo, son personas aparte de la muy carga dedicadas. de trabajo, que son muy acuciosos. Pero queremos que tú nos platiques cómo es ser un trabajador del Poder Judicial, cómo trabajan. Sí, es una experiencia invaluable todos los días, y todos los días detectas áreas de oportunidad, estás sobre esas áreas de oportunidad también, tenemos oportunidades para mejorar todos los días, y sí, todos
todos requerimos hasta transformación constante porque el sistema jurídico evoluciona. Sí. Por y ejemplo, hasta el ser tu humano. horario, los horarios de la mayoría de la gente, ¿cómo son, básicamente? Aquí sí creo que es importante el tema de la especialización y el tema, por ejemplo, creo que no puedo hablar, ni siquiera compararme con mis compañeros jueces de amparo o laboral, que ellos sí tienen una carga de trabajo distinta. ¿Por qué? Porque ellos reciben no nada más 100, 200 demandas al día, sino tienen que proveer y tienen 24 horas para proveer. No, Por ¿quién ejemplo, recibe 100 demandas al día? los juzgados de amparo. Todos, al mismo tiempo, cada uno. Sí, Así, pues aleatorio. Sí, O sea, 100 demandas llegan al diarias, día que han ¿entre recibido cuántos juzgados? hasta Y esa es una en prox. O sea, a mí me late como que hasta han de ser más, ¿no? Sí, depende, hay días donde, pero reciben mucho trabajo. Existen 1, 2, 3, 4, 5, es que ya hay 6, 7, Cada 8 día hacen más. juzgados En Tijuana. en Tijuana de amparo y todos tienen una carga abismal. Y no nada más es el trabajo del día a día, se pudiera decir del procedimiento, sino ellos... Y aparte, la capacitación. No, y aparte ellos analizan, deben dedicar tiempo para estudiar proyectos de sentencia, resolver sentencias y la eficiencia en el Poder Judicial también de alguna manera te evalúan de manera constante, Ay, sí. semestral, anual. Por ejemplo, ellas llegan a las 9 de la mañana, entran, me imagino, no sé. su No hay hora, horario. sí, 9 de la mañana Si y no es hay que hora sí de se salida. fueron. No, Sí, no hay se van a dormir. no hay hora de salida. Y no hay hora de No hay hora de salida. O sea, a veces lo humanamente posible, dices, me desconecto 2 horas, 3 horas, 4 horas y regreso. ¿Por qué no hay hora de salida? Queremos que ¿Por qué nuestra la gente entienda. sepa? Ajá, porque la gente cree que a las 3 de la tarde se van a su casa. No, Como- No, o gente dicen, que trabaja en ay, el gobierno, no ¿no? hacen nada y no hacen Y les nada. pagan re bien. Ajá, y todavía tienen muchas Pero- muy buenas Pero prestaciones. aquí con alguien que trabaja en el Poder Judicial, ¿por qué no te puedes ir a tu casa? sí, porque Y decir, ay, mañana lo veo. primero porque te riges por plazos y Ajá, tú y tienes... los observan. Y sí, claro, porque igual las partes se inconforman. Ajá. Oye, no me voy a quejar, promuevo un recurso. ¿Por qué? Porque no me he resuelto. O tengo una suspensión de plano que es de manera inmediata. Solicito, está una persona desaparecida y ordena que me la busquen en toda la ciudad, en todos los hospitales, santo. en todos los ¿Y en cuánto tiempo centros la de tienes que Eso es decidir? Inmediato. inmediata. Eso es inmediato. Y si en el transcurso del día llegan 6, 7, 8, no nada más es Wow. el oficial, sino es una cadena. Ajá, sí. El juez, Es desde, que desde que el lo secretario, recibe, ¿no? y es ya. Entonces, de repente tienes 10 suspensiones de plano y dices, a ver, vamos, ¿qué pasa? Y lo encontraron, no lo encontraron, comunicas esto, toma estas medidas. Y eso es para un tema nada más que es urgente. Ahora todos los demás urgentes, súmale. Entonces, eso es, se pudiera decir que termina un juez de firmar lo ordinario Lo extraordinario. a las 6 de la tarde. ¿Y qué inicia después de las 6 de la No tarde? Lo extraordinario. Las sentencias. Porque Ah. al final... Pues hay que hacer sentencia. Al final, Y aparte hay que estar en el curso. la eficiencia se mide, no nada más, somos como Ay, una no, qué maquinaria, no nada más de la productividad, también nos la revisan. ¿Por De- qué la gente común no sabe estas cosas? De verdad. No sabe. Creo que nosotros creímos y estábamos en una falsa premisa de que nuestras sentencias hablaban de nuestro trabajo y hablaban de quiénes Ah, somos. no, claro, y siguen hablando, pero el Pero hay personas que grueso de la... dicen que no. de Bueno, la- La sociedad no nos conoce. La sociedad no los Exacto, no ese nos es el conoce. problema. Y si ese alguien es el se va a quejar, la mayoría de las veces creo, de las sentencias del Poder Judicial, pues van a ser las autoridades. Porque las son a las que autoridades les que ponen violaron- un alto. Que ajá. violaron el derecho humano, no sé, al acceso a la justicia. Al medio ambiente. Al medio ambiente, pusieron un puente donde se murieron 10,000 pájaros. O sea, Sí. esas son las autoridades que yo creo que sienten afectados sus derechos, bueno, sus actividades, porque no tienen derecho las autoridades, ¿no? Pero es muy impresionante para nosotras que somos abogadas la manera en que trabajan porque, Y muy respetable aparte. porque sabemos que o si les presentan a ustedes un amparo, al día siguiente ya te lo acordaron. Claro. Y no puedes demorar. o ¿no? o Y no, resolver pues. un asunto penal. Y como si en tu llegan caso. 100, Sí. son 100 asuntos. Sí, es lo que les comentaba, una dinámica distinta. Por ejemplo, mi función es en el sistema penal acusatorio y no me llevo trabajo a mi casa, pero eso no Por significa ahí que no los esté tienes. trabajando, sino que entro a audiencia y en audiencia escucho y en audiencia Son resuelvo. audiencias verbales. Verbales, escucho las partes y no es como que deme tiempo de estudiar su asunto bien No, qué y regreso, ¿no? horror, Porque ajá.
Tengo 12 audiencias programadas al día, una tras otra. ¿Cómo crees? Y somos 6 órganos jurisdiccionales y tenemos únicamente 4 salas, de modo tal que yo me debo de apurar. Eso no sin Respetando dejar de los- hacer mi los trabajo. tiempos, Sí, ¿no? pero no hay tiempo. O sea, excepcionalmente decretamos un receso, pero cuando ya es bastante información o algún tema de que se siente mal la persona o la defensa, cosas imprevistas. Y entonces ahí mismo dictamos la determinación y no podemos. Voy a descansar un momento, o yo inicio audiencia a las 9 de la mañana y ha ocurrido que yo termino al día siguiente 9 de la mañana, 10 de la mañana. ¿Cómo crees? Y nada más es receso para baño, receso. O sea, ¿tú puedes estar en una audiencia a las 2 de la mañana? He estado en audiencias 2, Que dices, 3, vengo 4, de allá. 4 de la mañana, 6 de la mañana. dormido. Y siguen en Incluso audiencia. me ha tocado partes que están vía remota y Fiscalía de México, y que un receso nada más para o poner en orden mis notas, porque es bastante información cuando es una audiencia muy prolongada. Claro. Y regreso y ellas están ya, la Fiscalía, hasta casi en pijama o ya Sí. están. Y todo esto pasa cansados. porque la ley dice que tienes que terminar la audiencia, o sea, Sí, debo así concluir. funciona. Y hay audiencias que no pueden demorar, ni siquiera pueden esperar. Entonces, tengo audiencias de carácter urgente que yo puedo estar de guardia un fin de semana y puedo tener 14, 15 audiencias urgentes, y yo debo de determinar cómo las voy a resolver, pero no pueden esperar. Y esto es obviamente porque tienes que velar por sus derechos humanos. Claro, claro. De debido Sí. proceso, de rapidez. Sí, Eso. la administración de justicia pronta y expedita, ¿no? Y sobre todo sobre todo en materia penal, si te ponen a alguien a disposición, pues están implícitos tantos derechos: su derecho a la libertad, Ajá. si la detención fue legal o no, si lo golpearon, lo torturaron. No, eso no pasa aquí. ¿No va? Bueno, Estamos hablando de otro de otro país. país. está regulado el uso de la fuerza pública, pero a veces pareciera que en no está exceso. regulado. Pero no en exceso. Pero sí está regulado, hay patrones para determinar cuándo se Un hizo exceso pellizquito. de del... Dale un No, codazo. hay protocolos para ir subiendo, ¿no? Dios santo. Ay, no, Sí. no. No, ¿Y asuntos más recurrentes? En mi ¿En materia experiencia, penal? en ¿Qué es lo que materia ves? penal, vemos asuntos contra la salud, cualquier asunto relacionado con narcóticos. Ya les dijimos en el programa Introducción. pasado. Introducción es muy constante, pero introducción desde muy poca cantidad de droga. La volvemos. ley no distingue, ¿no? Y si el legislador no distingue, pues uno no puede distinguir. ya les ¿no? avisamos, bajo Sí, información. No sí, puede. posesión, siembra, ¿Son como que transporte. más problemas de frontera o cómo lo ves? Sí, sí son regionales algunos delitos. Por ejemplo, pareciera que Tijuana, por ser frontera, deberíamos de tener más, o no deberíamos, pudiera existir más delitos de migración, que son, ¿A poco? Sí, son los pudiera novedosos, decir ¿no? que, pero no, por ejemplo, no es Tijuana. Por ejemplo, Monterrey tiene mucho y tiene un alto índice de este tipo de delitos. ¿A poco? Chiapas, No me hubiera imaginado. por el transporte, Ujú. desde que incluso los asisten y los auxilian para trasladarse de un punto geográfico a otro. No, Y Tijuana es muy mucho. poco. De migración, por ejemplo, Tijuana es muy poco en comparación, ¿no? ¿Será porque es la etapa final? A la mejor. Yo estaba Sí. viendo uno de los números, por ejemplo, el otro día me tocó presentar un amparo urgente. ¿Qué Muy tal? padre, la verdad. Me gustó que me lo recibieran, muchas gracias. Porque pues el Poder Judicial, a pesar de que parece que está en paro, obviamente recibe cuestiones urgentes. Sí, seguimos cosas trabajando. de cuestiones de... Eso también mucha gente no lo sabe. De no hecho, lo yo sabe, vengo o sea, de trabajar. Ajá, Viene de no, trabajar, ¿eh? no crean que están sentados, nada más marchando. Siguen trabajando, no de la misma manera, pero pues están haciendo lo que sí es urgente contra la vida, la salud y la integridad de las personas. Pero bueno, el punto al que yo quería llegar es que, por ejemplo, ahí me tocó el número de demanda me tocó 3,800 y cacho. Y estamos en octubre. Sí. Y ese es para un solo juzgado. Sí. ¿Cuántos secretarios más o menos trabajan en un juzgado? En un juzgado tienes una base, y ahorita por el uso de la tecnología, insisto, pueden trabajar incluso a distancia. Desde Chiapas te puede estar asistiendo alguien a distancia. ¿A poco? ¿Cómo? Misión Pues imposible, cada quien. pero bueno, se dice que sí puede. Ok. Entonces, puedes tener,
hay juzgados que pueden tener desde secretarios desde 6, 5 o 7. Por ejemplo, Tijuana, todos los juzgados de amparo deberían de contar con una plantilla de secretarios de 7 a 8. Ninguno Por la cuenta, carga de trabajo. ninguno tiene una plantilla así de 7 a 8. Ay, Tienen no. menor. Digamos que en ese juzgado tienen hasta el día de hoy 3.800 asuntos. Entre 6 secretarios tendrían alrededor de 650 expedientes al día. Y solo del 2024. Sí. Más los del 2023. Sí, y para atrás, y para atrás, 2022. y para Y el atrás. procedimiento. Y todos hay que hacerles un acuerdo. O sea, Sí. creo que sí es mucha chamba. Y dentro de Sí, los abismal. plazos, como dice la abogada, Sí. ¿no? Entonces, sí, imagínense esto multiplicado por ¿cuántos juzgados? ¿8? Sí, es una tarea titánica todos los días. En Tijuana son 788 empleados Wow. de nómina, que es la base trabajadora, 494 con base, con una estabilidad. Los demás no son son comisionados y dependen del consejo, y el consejo determina, por ejemplo, si auxilian a otro Wow. estado a distancia. Porque de repente se les carga, ¿no? Como que ciertos temas... Sí, migración, por ejemplo. Temas de moda. En Sí, migración está terrible aquí, en el Poder Judicial, como que les presentamos muchísimos Y asuntos. la siguen presentando. Ay, ¿no? Dios Incluso con independencia de la carga propia de los órganos jurisdiccionales, también ellos auxilian a otros órganos en la República. Por ejemplo, Todavía. si dicen, oye, alguien está desaparecido y Claro. existe problema, búscalo en todo el país. Ah, bueno, Tijuana, búscame a 20 personas. Y es como lo que les Y platicamos. ese en un día, ¿no? Búscame, tú estás de guardia, Claro. juez, búscame a ¿Dónde 20 están? personas. ¿Dónde están? Y obviamente todo por el tema de la migración que hemos visto en México, que pues está habiendo muchas personas, y el libre tránsito que deberían de tener las personas. Pues la verdad es que ya saben, no siempre sucede, y tienen las personas a través de ejercer sus derechos la posibilidad de solicitar un amparo ante el Poder Judicial, pues precisamente para que el Instituto Nacional de Migración o cualquier otra autoridad pues no los detenga y pues hasta los deporten, si es que ellos pues me imagino acreditan que se encuentran de manera legal y lícita Sí. en el país. Y aparte, digo, conocemos no nada más de Tijuana, conocemos de Tecate, de Playas de Rosarito, Ajá. Todas Y- sus jurisdicciones. y somos, esta jurisdicción nada más la conocemos en estos 3 municipios, 24, somos 24 titulares entre jueces y magistrados para toda Baja esta California. población. No Baja No. California, nada más Tijuana, Guau, son Tecate y muchos. Playas de Rosarito. Sí, Digo, sí. en el mundo ideal, pues creo que deberían existir más jueces. Eso y- es lo que dicen por ahí, ¿no? Que claro Sí, que se también. necesita una reforma, pero sin embargo debería de ser en beneficio a la estructura ya Sí, hecha, sí. a la Sí. estructura que ya existe, mejorarla, llevar a lo mejor juzgados, tribunales, Sí. a lugares más apartados Exacto, o más sí. mejor distribución de la Yo carga. creo que eso sí, no sé si todavía se puede hacer, todavía, bueno, ya está la reforma, sin embargo, hay muchas leyes secundarias que se van a crear, ¿no? Sí. Pero creo que debería ser parte de lo que se debería de garantizar, no solamente de que, ay, vamos a evitar la corrupción, sí, siempre, ¿no? Hay que evitarla a toda costa en todos lados, Sí, así es. pero ¿cómo hacer que todavía sea mejor el Poder Judicial? Sí, Hay muchas cosas que mejorar. hay muchas áreas de oportunidad y creo que no es exclusivo del Poder Judicial, ¿no? Del Ujú. Poder Ejecutivo, Legislativo No, pues, y empezando como una ahí. sociedad en general. Digo, porque al final una reforma lleva un trasfondo social, ¿no? Sí. Pero hay responsabilidad de cultural. todos. Por ejemplo, la sociedad, pues que se informara. Y no solamente una fuente de otra, sino invitarlos a informarse de distintas fuentes de información, valga la redundancia, para comprender el porqué y el para qué de las cosas. Ajá. El por qué, por ejemplo, eso es en cuanto a la sociedad y un tema de responsabilidad también. Si yo voy a ir a emitir un voto, pues va a ser un voto muy razonado, muy pensado. y Que ese es el sensible. objetivo. Sí, exactamente, pero informado. Sí. Informado, y creo que la transformación es importante, y cualquier reforma que deriva de una necesidad de transformación también es importante, pero lo que sí considero es que cualquier poder tiene áreas de oportunidad, y si una transformación, lo que sí es que también considero que la sustitución de algún servidor público por diversos motivos de índole político, sí debería de tiene un trasfondo distinto, por ejemplo, y considero, ya es mi opinión particular, no en nombre de mis demás compañeros o no en nombre del Poder Judicial,
considero que son áreas de oportunidad y que no son exclusivas de un solo poder y que todos necesitamos ser transformados y que existen controles y que existen diversas maneras de precisamente de combatir si es que existe la corrupción, Claro. y existen diversas vías, pero una sustitución erradicando. Ajá, así de tajo de todos. Erradicando. No, y masiva. Oh, A mí lo que me masiva. asusta es que quieran hacerlo masivo. Erradicando. Si ya hemos visto la curva del aprendizaje de ciertas personas, llevan 9 meses, o sea, está bien complicado, que ahora ¿cuántos van a tener curva de aprendizaje? ¿1,000? ¿1,500? ¿O cuántos van a sustituir? Es un servicio a la sociedad que creo que y sobre todo por la dinámica y que representa cada circuito a nivel jurisdiccional, no hay tiempo de aprendizaje, no hay tiempo de experimentar. No, y no vamos a no deben de experimentar con los No, ciudadanos, cuestiones ni tan con los abogados, delicadas. ni con todos nosotros, la verdad. Cuestiones tan delicadas que ven ustedes. Creo que no debería ser la forma, ¿no? De llevar a cabo una reforma. Ojalá se pueda pensar, no nada más no sé, es que ni siquiera entiendo a veces la reforma, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Erradicar la corrupción? No, pero no tampoco Pues es va, así. pero también no saber tu trabajo, o sea, entrar a un trabajo que no sabes hacer, También es pues corrupción. también es corrupción, y eso lo han dicho mucha gente. Y ahí sí trabajan. O sea, no como la gente piensa. No, Sí, es pues, un arduo trabajo todos los días y es un compromiso y aparte son muchos valores, no nada más Ajá. ni siquiera es el económico o incluso hablando de horas de trabajo, pues no se va a compensar porque al final si tú trabajas 12, 18 horas, lo haces porque estás comprometido con tu trabajo, amas lo que haces, te preparas de manera constante y al final ni siquiera es para ti, es un servicio que haces de vocación a la sociedad y te debes a la sociedad. Y se sacrifica mucho a la familia también. Y la salud, entre La otras. salud. Entre otros. Sí. Sí. Sí, la verdad que creemos que ustedes tienen un área de especialización bastante compleja y pues también que nos platiques ahora el tema de sus derechos, ¿no? Porque pareciera que vamos a quitar el Poder Judicial, pero ellos han vivido toda la vida ahí y sus derechos han sido sus derechos laborales. Ahora que les regresen su vida. Ahora, ¿cómo van a, pues no sé, ¿no? Si ya no los van a querer ahí, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Todos tenían a lo mejor un plan de vida de cierta forma. Y un cierto perfil. Claro. Ahora ese perfil, ¿dónde va a encajar? No sé. Vamos a tener mucha competencia. Sí, Ah. sí, mucho muy abogado y profesional, abogada buena, sí, claro. Digo, al final, sobre todo quienes nos formamos desde muy temprana edad en el Poder Judicial. La mayoría, yo creo, Sí, ¿eh? sí, la Compártenos mayoría. tu historia. Yo ingresé al Poder Judicial en 1999. En ese entonces se permitía, no te exigían la licenciatura. Pero eras estudiante de Era Derecho. estudiante. Ujú. Entonces, llegué yo, presenté mi currículum, hice examen como de 3 órganos jurisdiccionales y había una fila enorme para participar y me fui a la universidad estudiando y me hablan, te van a entrevistar, necesitas irte, ¿no? Wow. Termino de estudiar, 10 Una de la, niña, toda 10 una de la niña. noche Está salgo, pequeña. 9 de la noche y voy al tribunal y me dicen, bueno, te vamos a evaluar, el magistrado quiere que te quedes a trabajar desde ahorita. Porque hay urgentes. Ay. Hay temas urgentes y así fue, empecé mi trabajo en el Poder Judicial y con titulares que admiro y con una exigencia impresionante. Era exigencia que no había tiempo para aprender, entonces, estudia y ya trae una propuesta y era no hay tiempo para enseñarte, Sí, conforme, ajá. pero ya te exigen a Porque la vez, hasta ¿no? para enseñarse requiere Sí. tiempo. Sí, te exijo Sí, claro. y vete a estudiar. Entonces, mi jornada era, voy a estudiar en la mañana y después lo cambié y trabajaba, ya cuando me dio la oportunidad de trabajar ahí, trabajaba en la mañana, salía de trabajar, me iba a estudiar la universidad y si quedaba O trabajo sea, desde pendiente, ahí ya la camiseta puesta. regresaba. Y al final ingresas como, a esa edad creo que no tienes ni siquiera, es más, ni siquiera cuando egresas tienes la madurez. No, claro. Para ni- un reto, ajá. por ejemplo, hasta de Ni ser mental. de juez, ¿no? No, O sea, no, la madurez, no, la ajá. madurez biológica me refiero, Oye, no se te han desarrollado los premolares o los Sí, sí. Apenas salieron las muelas del Exacto, juicio. ¿no? Ajá, O sea, ni no, siquiera sí, tienes la saliendo madurez, ¿no? Para hasta consecuencias No, y no. No, no, y no, hasta no. riesgos. Entonces,
vas aprendiendo y si hay necesidad, pues me quedaba a trabajar y entonces poco a poco te vas interesando en decir, oye, qué maravilla del derecho, lo que veo en la Y universidad. el hambre de saber, de lo entender, de y comprender. quieres participar y ser proactiva Claro. y lo que veo en la universidad no se compara en lo académico, sí, pero no Sí. se compara con lo que se vive al día a día y Claro. los retos que se enfrentan día a día. Entonces, sigues trabajando, sigo estudiando, termino la universidad y pues sigue el siguiente reto. Como no podía hacer mis prácticas profesionales ni tampoco en el Poder Judicial, Ujú. pues iba a la Fiscalía del Estado y hacía mis prácticas allá por la tarde y regresaba si tenía que regresar. Entonces, para que a mí se me diera una oportunidad como secretaria, yo estaba en ese tribunal y el entonces magistrado con el que trabajaba me dijo, no te voy a dar una oportunidad de trabajar si no te vas a un juzgado de distrito. Claro. Wow. Dijo, tienes que aprender desde abajo, tienes que hasta Y saber regrese. costurar. Entonces yo terminaba mi jornada de oficial y en la tarde un juez me daba oportunidad de ir a trabajar por la tarde y ahí sí tenía un tiempo porque como no me pagaba tenía tiempo de aprender y que me enseñaran. Aparte. Es que ahí sí es, bueno, nosotros, bueno, la experiencia que podemos de conocer gente como tú y alguna vez tuvimos también por el Poder Judicial, se aprende con o sea, eso te da mucho, pues. Sí. El simplemente que te den la oportunidad te ayuda a crecer tanto. Sí. Que definitivamente ahora que hay una carrera judicial, pues qué padre, porque ya entran y pasas el examen, te pagan, pero hubo Sí. antes de eso una forma en que la gente aprendía Sí, claro. desde que estabas estudiando en la universidad. Y no llegar a firmar nada más. Y como no se llegar nada pretende más. ahorita, Sí. ¿no? O sea, vas creciendo junto con tu trabajo. Sí, y una formación, de alguna manera decir, oye, hay valores que no son negociables. Exacto. Ay, no, qué interesante. Pues bueno, ya vamos a nuestra recta final y pues regresamos ya con las últimas conclusiones de Creo que con nos va a Ale faltar Karina. tiempo, ¿verdad? Sí, Sí. y el Poder Judicial. Vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Ya estamos de vuelta en Cafeteando Derecho.
bueno, llegando ya ahora sí a la parte final de Cafeteando Derecho, que ya saben, aquí siempre nos gusta platicar y a veces se nos pasa tan rápido el tiempo, pero bueno, espero que ustedes también estén gozando de esta platiquita con la licenciada Karina. Y pues, Lick, ¿qué te gustaría compartirnos ya de final? Ay. Ya para finalizar sobre el Poder Judicial, ¿qué es lo que tú esperas, qué le quieres compartir a la gente? Sí, la verdad que más que nada me gustaría invitar a la gente que nos conozca y se dé la oportunidad. Tal vez estemos estigmatizados de alguna manera, pero que se dé la oportunidad incluso de ir a un centro de justicia y estar en una audiencia. Que son públicas, ¿no? Públicas, o que se vayan al tribunal laboral y que vean a la juez tan aguerrida y dando su vida. Qué padre. Sí, de alguna manera, y se informen. Hay tantas fuentes de información donde pueden forjar un criterio de alguna, o hasta modificar el criterio y decir, oye, pues sabes que tienen razón, no tienen razón. De alguna manera, lo que sí puedo decir, ahora sí por mí, por mis compañeros, es que tenemos un compromiso al Poder Judicial, incluso dentro de la carrera judicial, la permanencia también es uno de los factores, y la permanencia no es porque no haces nada, ¿no? La permanencia es porque te has ganado ese lugar, te has capacitado de manera constante y tienes ese compromiso de servicio a la sociedad. Y no es porque esté fácil el trabajo. No está fácil. Y aparte también, ¿sabes qué, Lick? Siento que hay muchas personas que no diferencian entre el fuero común y el fuero federal. Y no nada más eso, no diferencian entre la fiscalía, ¿qué hace la fiscalía? ¿Qué hace un juez? Ajá. Somos independientes. Sí. ¿Qué es lo que debe hacer la fiscalía? ¿Qué es lo que Sí. debe hacer un juez? Sí. ¿Por qué no se pueden precisamente estas facultades? ¿Por qué no se puede? Y de la independencia entre un poder y otro, ¿por qué no puede uno intervenir en otro? Claro. Precisamente por ese rol que tenemos cada uno. Digo, mi experiencia en el Poder Judicial ha sido de compromiso, de trabajo constante, de aprendizaje y sobre todo de esas ganas de dar ese servicio a la sociedad y no dejas por eso de ser humano, de tener familia. Derecho a la recreación. Sí, y al final es una elección, tal vez ustedes hacen dedicar tu tiempo, parte de tu gran tiempo, porque es una vocación, y un servicio a la sociedad, de dedicarlo, y tal vez a tus hijos le dedicas menos tiempo, tal vez un tema de salud, incluso el tema del sueño. Tienes jornadas de 12, 13 horas o 14 o hasta a veces 24, pero al final sí necesitas tener vocación y ese compromiso con la sociedad, ¿no? Y sí, la verdad es que aquí en Cafeteando Derecho es lo que tratamos de invitar a todas las personas que nos escuchan. Queremos que escuchen al Poder Judicial. Es algo que creo que vale la pena. Escuchen qué es lo que proponen, qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué es lo que ellos están transmitiendo a la sociedad para que los conozcan. Porque si en realidad nos van a hacer que votemos por próximos jueces, magistrados, ministros, va a ser una responsabilidad que sí va a ser muy compleja, muy complicada. Ojalá se haga, yo deseo que si se llega a realizar, se haga paulatinamente y de muy poquito en poquito, porque no deseo que colapse la justicia, la verdad, porque eso es en perjuicio de todos, ¿no? Tanto de todos los que tenemos asuntos, las personas que están en un juicio, las personas que laboran ahí. O sea, creo que sí sería medio violatorio tanto cambio masivo. Pero sí queremos que ustedes, ciudadanos, escuchen qué es el Poder Judicial, sigan informándose, no lo tomen a la ligera y digan, me da igual, o simplemente ni siquiera quieran acudir a votar. O simplemente, que es una cuestión de fuero común. O sea, diferenciar. Acuérdense que el fuero federal, ellos nos protegen contra las autoridades, o de las autoridades. De las arbitrariedades. De las arbitrariedades. Y solo lo hace el Poder Judicial de la Federación. Entonces, por eso nosotros, encantadas de escuchar a nuestra querida invitada, la Karina, que nos platique un poquito de lo muchísimo que ellos hacen. Y pues como ella dice, dense una vueltita al centro de justicia. Sí. Son como las películas del otro lado, pueden entrar, ver cómo funciona. Y es el pan de todos los días, ¿no, Lick? Sí. Y a ver quién de los que quiere participar, pues se va a animar un día a estar de la noche a la mañana sentado en tu lugar. No, o sea, no se puede, Lick, no se puede. Tu experiencia, pues habla de ti y habla muy bien de ti.
pues te felicitamos por tu gran labor que has hecho. Mucha gente nos recomendó tu gran experiencia, tu gran sentido humano, y pues qué bueno que vienes y nos platicas a nosotros y a todos los de Cafeteando tu trabajo. Gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad que valoro mucho de que la sociedad nos conozca y nos vaya conociendo poco a poco, porque cuando la sociedad se informa y sabe distinguir, estas tareas o estas actividades son para la policía, estas actividades le corresponden a la fiscalía, un juez hace esto en particular, cambia totalmente la manera y la percepción que tienes del Poder Judicial y la Administración de Justicia. Sí, gracias. No metes a todos en la misma canasta de corruptos. Sí, es cierto. Bueno, pues es lo último ya y pues estamos muy emocionadas, muy contentas y nos vemos para el próximo miércoles en Cafeteando Derecho con Carla Cuevas y Sara Chávez.